hemos querido compartir información relevante. Como ustedes bien saben, el día de ayer, el fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saab, presentó ante la Corte Penal Internacional un alcance de informe sobre el caso que se lleva, el examen preliminar que se lleva contra Venezuela, contra el Estado venezolano y altas autoridades de nuestro país. Se presentó una ampliación de informe, el cuarto, que ya se ha remitido ante la Corte Penal Internacional. Bueno, información realmente muy relevante. Se trata de un estudio de Big Data de expertos independientes que hicieron un referente, se metieron a profundidad a través de la técnica Big Data del análisis de las redes sociales. Y cómo desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Muy importante los datos y los detalles que vamos a dar a continuación. Todos sabemos que se trata de una gran falsa. Todos sabemos que se trata de una gran manipulación de gobiernos del Cartel de Lima, donde, por cierto, canciller, está Colombia. La comunidad internacional está estupefacta ante la masacre que está ocurriendo en Colombia y al hermano pueblo de Colombia. Desde acá nuestra solidaridad al hermano pueblo de Colombia que está siendo masacrado. Las imágenes son realmente estruendosas, terribles, como la policía dispara abiertamente con ametralladoras, están empleando paramilitares para disparar contra la población civil. Terrible. Bueno, justamente este ardid comunicacional que se fundó y se basó en las redes sociales construyó falsamente un caso contra Venezuela. Hemos nosotros ido desmontando caso por caso, basado en la realidad, basado en hechos, pero hemos demostrado con el informe que se presentó el día de ayer, siempre en el ánimo de cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Venezuela forma parte del Estatuto de Roma. Venezuela está consciente de los mecanismos de cooperación internacional y ha brindado justamente toda la información precisa a esta Fiscalía para que no se den pasos en falsos contra nuestro país. Pero lo que ha ocurrido realmente en las redes sociales es un linchamiento mediático contra Venezuela. Un país, yo diría, de muy pocos en el mundo, donde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por el pueblo venezolano en 1999, consagra a Venezuela como un Estado constitucional de derechos humanos. Entiéndase bien, un Estado constitucional de derechos humanos. Los derechos humanos forman parte transversalmente de toda la vida nacional, política, económica, social, cultural, está fundada en los derechos humanos, justamente como contraposición a la grave violación de los derechos humanos ocurridos durante la Cuarta República, durante los gobiernos puntofijistas. Soy hija, víctima justamente de esa política de asesinar, de torturar, de desaparecer que instauraron en Venezuela las democracias representativas puntofijistas, donde la disidencia política se castigaba con la muerte, con la tortura, con la desaparición, donde los jóvenes no se podían expresar libremente. Nosotros sabemos, porque fuimos jóvenes estudiantes, lo que significaba salir a protestar. Sabemos lo que eso significaba, a protestar con nuestra alma, sin armas. No como ocurrió aquí en el 2014 y en el 2017, donde empleaban hasta lanzacohetes de fabricación casera, donde el Estado venezolano defendió la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo frente a unas manifestaciones extremadamente violentas, donde ese plan se concibió en los Estados Unidos de América, se ejecutó con los factores extremistas de voluntad popular y de Primero Justicia en nuestro país.
se financió externamente, buscaban derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Hay un contraste muy grande en la historia de nuestro país. Ellos no pueden ocultar lo que hicieron cuando fueron gobierno. Y es lo mismo que repitieron en la oposición. Cada vez que quitaron la vida a jóvenes venezolanos, degollándolos, a los motorizados, humildes trabajadores de nuestra patria, cuando disparaban a mansalva. Y el Estado venezolano se defendió, siempre con la prohibición de uso de armas de fuego. Y el presidente Nicolás Maduro fue muy claro sobre sus instrucciones. Primero que nada, el respeto a la vida. Primero que nada, el respeto a los derechos humanos. Y si algún agente de seguridad, algún agente de Estado cometió alguna violación, inmediatamente judicializado. Esa es la verdad de lo que ha ocurrido en estos años. Bueno, Venezuela ha ido desmontando toda esta patraña fundada en mentiras, en falsarias, en falsedades, en opiniones convertidas en hechos sin ningún tipo de sustento. Los medios de comunicación, sobre todo principalmente las redes sociales, se sirvieron para esta campaña orquestada en Washington, esta campaña dirigida por el impresentable de Luis Almagro. ¿Qué ha hecho Luis Almagro por los pueblos de nuestro hemisferio? Se fue a Bolivia a dar un golpe de Estado. Un año más tarde, el pueblo de Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, salió a restituir la democracia y el hilo constitucional en ese país.